La palabra que quiero compartir en esta oportunidad le he titulado El amor de Dios. En el firmamento de las promesas de su gracia brilla con fulgor esplendente el texto de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sé que es imposible ahondar en profundidad acerca de cuánto Dios ama a la humanidad. Nuestro lenguaje humano es limitado. No podemos expresar la magnitud de su amor. Recordemos las palabras del apóstol San Juan, cuando dice amarnos unos a otros, que nos amemos unos a otros porque Dios es amor. El amor es parte esencial de su naturaleza. El amor de Dios. Recordemos las palabras del libro de Jeremías cuando dice: con amor eterno te he amado. El sentido de estas tres palabras de tal manera es de una profundidad, de una altura, de una largura, de una longitud tan profunda que no podemos conocer dónde puede llegar el límite del amor de Dios. Entonces, la primera cosa que quiero que usted grabe muy bien es que el amor de Dios no tiene límites. Las palabras del apóstol San Pablo cuando escribe a los hermanos en Éfeso, dice en el capítulo 3, comenzando en el versículo 17, una oración muy hermosa y vale la pena que la consideremos en este día. Del versículo 17 del capítulo 3, la Escritura dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. La oración del apóstol apunta a que Cristo habite por la fe en los corazones de su pueblo, y arraigados y cimentados en amor. Utiliza dos metáforas: la metáfora del árbol, que tiene la necesidad de tener raíces profundas, y el edificio, que se demanda una solidez, un buen fundamento. Ambas metáforas apuntan a la importancia del crecimiento, del desarrollo. Cuando Dios se nos ha sido revelado y el amor de Dios ha sido manifestado en nuestros corazones, entonces la respuesta natural va a ser amar a Dios, amar a nuestro prójimo, amar a nuestra familia, e inclusive, como lo dijera Jesús en el Sermón del Monte, amar a nuestros enemigos. Para amar a nuestros enemigos, para vivir un estilo de vida de acuerdo al corazón de Dios, tenemos que haber experimentado la reconciliación con Dios. El hombre y la mujer debe haber experimentado un nuevo nacimiento y haberle dado la plena libertad al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda imprimir en la vida del creyente el carácter de Cristo. El Espíritu Santo imprimiendo la vida de Jesús. Entonces, la vida de Cristo en nosotros, la vida de Cristo en la iglesia, le da estabilidad, le da firmeza, le da consistencia. Por eso que es tremendamente importante que el hombre se pueda conectar con Dios, se pueda relacionar con Dios, así como la Biblia lo expresa una y otra vez. Entonces, el amor de Dios en la vida de la iglesia le da precisamente ese sentido. Así como el amor es lo que da estabilidad y solidez a una vida, así el amor
tiene que ser una verdad que no puede olvidarse. Una verdad que siempre tenemos que tener presente, que Dios es amor, que es parte de su esencia. Entonces, si el amor de Dios fluye con entera libertad a través de la vida de su iglesia, Dios hará cosas tremendamente maravillosas. El apóstol Pablo dice, el amor que excede a todo conocimiento. El amor que excede a todo conocimiento. La tecnología ha avanzado y la ciencia en igual manera, y la tecnología puede reducir bibliotecas enteras. Se puede almacenar mucha información en un pendrive. ¿Qué decir de un disco duro? Se puede concentrar la información de toda una biblioteca. Es algo tremendamente impresionante. Sin embargo, ni la ciencia, ni la tecnología, ni nuestras propias habilidades pueden ahondar con toda exactitud acerca del insondable amor de Dios expresado en estas tres palabras: de tal manera. De tal manera amó Dios al mundo. Estas palabras que penetran en lo profundo del corazón humano. Se dice del filósofo holandés Benito Spinoza, decía, Dios no tiene ningún interés en el ser humano, pero es el hombre que debiera tener un corazón desbordante de afecto para él. Cuando uno observa la experiencia de los escritores bíblicos, los momentos difíciles que ellos pasaron, los momentos adversos, pero podemos observar cómo las perfecciones divinas están manifiestas, la misericordia que se extiende, el amor como un atributo divino que tanto bien ha hecho al hombre. Por eso, el amor de Dios no tiene límite. Cuando uno puede observar el cielo planetario y cuando puede escuchar o leer acerca de los astrónomos que nos hablan de los planetas, y se dice que uno de los planetas más pequeños es el nuestro, y que hay planetas muy grandes, y que nuestro planeta pareciera ser muy insignificante. Cuando nosotros podemos imaginarnos la creación de todas las galaxias comparado con nuestro planeta Tierra, se ve como algo muy insignificante. Pero sin embargo, cuando tú y yo nos comparamos con el universo, más pequeños somos. Pero cuán grande se siente el hombre, cuán importante se siente el ser humano. Imaginémonos una mosca que se para en el piso número 30 de un edificio o en la punta de una catedral. No podríamos nosotros distinguirla. Pasa totalmente indiferente. No podemos nosotros con la óptica humana imaginarnos que allí está sentada o está parada una mosca. Se ve totalmente insignificante. Entonces, el amor de Dios no tiene límite, pero el amor de Dios es algo inexplicable. La palabra cosmos, que se traduce como mundo, en el significado original hay varias acepciones para mundo, pero una de estas acepciones para mundo en el pensamiento original es ornamento y orden, palabra que ha sido desvirtuada tristemente en la relación con esta expresión que hemos venido repitiendo: de tal manera amó Dios al mundo. Dios creó a Adán y a Eva como ornamento y corona de su creación. El espíritu, el alma y el cuerpo se adaptaban a la voluntad de Dios en una forma ejemplar. Nada estropeaba el esplendor de la unión de la criatura con su creador.
Pero la desobediencia de nuestros primeros padres conllevan a que el ornamento, el orden que Dios había establecido, sea ultrajado y la corona fuera quitada y el hombre sea enajenado de la presencia de Dios. Ese orden, ese diseño que Dios había establecido ha sido destruido por la desobediencia. Y el hombre desde ese momento se ha alejado de Dios. Y algunos se han alejado y continúan alejándose de Dios. El pecado abate la vida del hombre. Y esa ha sido la experiencia de hombres y de mujeres abatidos y consumidos por el poder del pecado. Han caído en lo profundo del mal. Sus vidas sienten la angustia y el dolor. Si nosotros vamos al libro de Génesis, encontramos el fratricidio de Caín, el primer asesinato en la vida de Caín. Y ahí observamos cómo el poder del diablo entra en acción en la vida de un hombre después de la caída. Por eso que las palabras del apóstol San Pablo son atendibles cuando escribiendo a los romanos, en el capítulo 3, versículo 10, dice: no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Y comienza a describir la condición del hombre. Cómo el pecado mancha la vida del hombre. Cómo el pecado ha separado la vida del hombre. Y cómo Dios quiso buscar si había un hombre entendido que buscara a Dios, pero todos se habían apartado, todos se habían deslizado. Y el versículo 23 de este mismo capítulo 3 del libro de Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos tanta evidencia del amor de Dios. Tenemos ejemplos prácticos en las Escrituras. Pensemos en un momento en el hijo pródigo, que exige la herencia y toma la decisión de irse a una provincia apartada y vivir perdidamente. Así lo declara el texto bíblico: vivir perdidamente con amigos y rameras. Pero llega un momento que el dinero se acaba, los amigos desaparecen y se encuentra en un estado miserable, porque tiene hambre, quiere comer, quiere trabajar, y encuentra trabajo alimentando cerdos y siente deseos de comer el alimento de aquellos animales. En esa condición miserable, en esa pobreza, en esa vida golpeada por la desobediencia y por las circunstancias las cuales vive este joven, dice la Escritura que volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el relato bíblico dice que volvió y los amantes brazos del padre le acogen, le reciben con profundo amor. Eso nos habla una pálida visión del profundo amor que Dios tiene por la criatura. Así ha encontrado Dios a miles y miles de hombres en un estado de vileza, miserables, perdidos, y aún aquellos que moralmente han tenido una vida más respetable, en igual manera están destituidos de la gloria de Dios, porque el único que nos acerca a Dios, el único que nos reconcilia con Dios, es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario derramando su sangre por cada uno de nosotros. El hombre postmoderno no quiere reconocer su propia condición de necesidad espiritual. No quiere reconocerse a sí mismo como un hombre limitado y un hombre necesitado de perdón y que la gracia de Dios pueda operar en su propia vida. ¿Cuántos hombres y mujeres, en vez de liberarse de las cadenas que lo atan, sin embargo, van sucumbiendo cada día más en el fango del pecado? Por eso es que es tremendamente interesante ir a la palabra de Dios. La gente no puede descubrir
el estado de su propia alma. La Biblia nos presenta el pecado, simboliza el pecado con la lepra. La lepra era una enfermedad que rompía los tejidos de la carne. La persona lucía asquerosa ante de los demás. Era una enfermedad repugnante. Nadie se atrevería a tomar un objeto de la mano de un leproso. Eran enviados a campamentos. Eran discriminados los leprosos. Y ese pecado, que en aquellos tiempos producía mucho contagio, mucho dolor, separación, rompimiento de familias, nos representa el pecado. El pecado está precisamente representado de esa manera. Pero cuando uno va una vez más al libro de Génesis y observa la vida de nuestros primeros padres, Adán y Eva, lo que les separa de la gloria de Dios, lo que les separa del Edén, lo que los torna enajenados de la presencia de Dios, es precisamente un acto de desobediencia. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿se ha sentido en algún momento de su vida presa del egoísmo? Presa de la hipocresía, de la envidia, de los celos, del robo, de la inmoralidad, de los malos pensamientos. Quiero decirle que cual más, cual menos, en un momento de su existencia terrenal, usted ha cometido algún acto de desobediencia. Mire lo que dice la Escritura. La Escritura declara que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Imaginémonos a una persona que durante mucho tiempo le ha ofendido, que ha tenido un comportamiento hacia usted agresivo en palabras y en actitudes. Su personalidad es repugnante, sus hábitos y sus impulsos son negativos. Y después de un tiempo que usted no le ha visto, le ve en un estado miserable. Su apariencia de profunda necesidad y de abandono lo hace que usted empatice con el dolor que está sufriendo ese hombre. Tiene hambre, vive a la intemperie. Entonces usted se acerca y le dice: yo quiero comprarte comida, quiero comprarte un traje, quiero vestirte. Veo que estás en una condición muy degradada. Quiero llevarte a un lugar para que duermas con mayor tranquilidad. Un gesto de bondad. ¿Quién podría incomodarse con un trato de esta naturaleza? Pero que en vez de recibir la gratitud, reciba ofensas, gritos, escupos y un comportamiento de esta naturaleza. Eso asombraría a cualquier persona. Eso produciría una reacción. ¿Cómo es posible que después de un gesto de amor, de empatizar frente al dolor que está experimentando la persona, tenga una reacción negativa que le daña a sí mismo y que no le levanta del estado de postración en la cual se encuentra? Y sabe, precisamente esa ha sido la condición en la cual el hombre se ha encontrado. El amor de Dios ha sido manifestado de diversas maneras. Por eso que el apóstol Pablo declara y dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La manifestación de su amor que nos ha sido dado. Entonces, estos versículos que he venido recitando, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y continúa el escritor para mostrarnos ese profundo amor. Y nótese que el versículo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el versículo siguiente habla: pero aquel que rechaza a Jesús ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado.
Apreciado amigo, hermano, que me escuchas en esta oportunidad, usted no va a tener un tranquilizante de conciencia pensando que con la muerte todo se acaba, y la frase tan conocida que descansa en paz. La verdad que para muchas personas ese descanso en paz son solamente los buenos deseos y las buenas intenciones de su prójimo. Pero descansar en paz y vivir eternamente con Dios y disfrutar de la vida futura con Dios, usted tiene que hacer en vida una decisión o tomar una decisión en vida muy trascendental. Miren lo que dice el libro de Daniel. En el capítulo 12 de Daniel, en el versículo 2, dice la Escritura: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el contexto se refiere a la resurrección corporal, de dos resurrecciones, pero en tiempos diferentes. La primera dice que serán despertados para vida eterna. Y de acuerdo a todo el contexto de la palabra, la segunda resurrección para los injustos, los hechiceros, los que hicieron maldad, los blasfemos, los apóstatas, todos aquellos que disfrutaron del desprecio a Cristo y el desprecio a los mandamientos, que vivieron y se complacieron en el poder de la carne, ellos van a tener que comparecer tarde o temprano delante del trono blanco. Y esa es la gran realidad. Entonces, la primera verdad, que el amor de Dios no tiene límites. Segundo, que el amor de Dios es algo inexplicable. Que el hombre, teniendo un proceder contrario a su voluntad, el amor de Dios le extiende las posibilidades de salvación y de libertad a todos aquellos que creen. Pero la tercera verdad que quiero enfatizar es la manifestación de su amor. Cuando uno va a las páginas de la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego, encontramos que la palabra amor tiene un significado mucho más amplio que el que nosotros conocemos en nuestra lengua española, en nuestra lengua castellana. Pensemos en el idioma griego. Hay a lo menos unas 7 palabras que expresan amor, pero quisiera mencionar a lo menos las 4 que son más comunes. El amor estorgue, es el amor de familia, es el amor comprometido, duradero, es el sentimiento de protección y de lealtad. El amor filía es el amor de amigo. De allí viene la palabra filantropía. Es el amor filántropo, es el amor caritativo, es el amor hacia los semejantes, es un amor solidario, es un amor de compañerismo. Pero también está el amor eros. El amor eros es el amor pasional, es el amor erótico. El sexo no fue inventado por el diablo, sino es parte de la creación de Dios. Dios crea al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, le trae una compañera como ayuda idónea para que sea el complemento, y el sexo es parte de la vida de un hombre y de una mujer para la procreación y para el disfrute del placer en la vida matrimonial. El sexo está claramente indicado cómo debe ser utilizado y cómo va a conllevar a una plena realización del matrimonio, Pero en el mundo antiguo, como en el mundo postmoderno, han hecho del placer sexual un dios. Y hay miles de hombres y miles de mujeres esclavos de la lujuria. Y por eso que tenemos tanta degeneración en el mundo. Una sociedad hedonista que busca sensaciones de placer y no se conforma en lo más mínimo, porque es el vacío del alma, es el vacío interior que solo Dios lo puede llenar, que el hombre procura experimentar una y otra sensación de placer y no es suficiente, siempre quiere experimentar
conductas torcidas, conductas desviadas. Hoy los niños están siendo amenazados con proyectos de ley que tienden a desfavorecer y desproteger de la tutela y de la asesoría y la conducción paternal y maternal a los hijos. Se quiere legalizar proyectos de ley que le dan libertad al niño para que desde temprana edad pueda comenzar a decidir precisamente en esta connotación sexual. Hay un espíritu inmundo que se está moviendo en el mundo de gente que ha ignorado a Dios, que subestima y ridiculiza los mandamientos de Dios y que está enfermando la mente y deformando la mente de los niños. Por eso es que es tremendamente importante fundamentar los padres que tienen hijos pequeños en los principios de Dios y que los niños desde temprana edad puedan tener una experiencia con Dios. El hombre, con todo lo que la carne le ofrece, nunca va a poder satisfacer su alma y su hombre interior. Pero encontramos el amor excelso, el amor de Dios, el amor agape, o como algunos lo traducen, ágape, el amor de Dios, el amor ejemplificado en la vida de Cristo, ese amor que da, ese amor que es generoso, ese amor que se mide por el sacrificio de sí mismo, es ese amor que está ejemplificado en la obra portentosa de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él ofrenda su propia vida en una demostración de amor y sacrificio. Porque la muerte de Jesús en la cruz fue un acto de amor y de sacrificio. Y nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Cuando el amor agape, que es el amor intachable, el amor de Cristo, es dejar de ser yo. Yo me sacrifico a mí mismo para beneficiar a la otra persona. Morir para que la otra persona viva. Ese es el concepto de la palabra agape o ágape en el pensamiento original. El verdadero amor, el amor bíblico, el amor de Dios que está en las páginas de las Escrituras, es sentir a los demás como a uno mismo. Las personas están muy pendientes de satisfacer su propio egoísmo. Pero para poder desarrollar la capacidad de amar, hay que tener una experiencia con Dios. El amor de Dios nos tiene que haber sido revelado. El amor como un resultado también de la intimidad que esa criatura tiene con su Creador. La tendencia natural en el ser humano es el egoísmo. Cuando el hombre reconoce que es un ser egoísta, que la respuesta natural no es la generosidad, sino por el contrario es el egoísmo. Cuando la persona comienza a reconocer a través del poder de la palabra y el Espíritu Santo, o dicho esa gracia preveniente que comienza a obrar en el corazón de la persona, y el hombre se da cuenta que ha fracasado en amar, que su vida siempre ha estado relacionada con el beneficio de sí mismo. Por eso es que es tremendamente interesante poder entender los diferentes conceptos en el pensamiento griego en el cual el Nuevo Testamento fue escrito. Cuando un hombre comienza a darse cuenta que ha fracasado en amar y que ha confundido el amor pasional con el amor de Dios, que ha confundido los actos de compañerismo, que pueden ser muy válidos y muy importantes en un momento, tener solidaridad hacia el prójimo, pero el amor de Dios revelado a la vida de una criatura como resultado de una reconciliación con el Dios del cielo, eso genera la posibilidad para que el hombre y la mujer, su conciencia pueda ser despertada, porque solamente de esa manera
el hombre y la mujer podrán amar y perdonar así como Jesús nos enseñó. Entonces, cuando la conciencia es despertada y el hombre se da cuenta que no ama como Dios ama, y cuando encuentra que las páginas de la Biblia son tan claras para expresar la naturaleza de Dios y la demanda que Dios nos ha dado a nosotros, porque cuando la Biblia le habla a Jesús, le habla a la iglesia, le habla a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Es un mandato, es una decisión de nuestra voluntad. Amar, tomar la decisión, pero para que esa decisión sea concreta, no sea cambiante, no sea el resultado de nuestras emociones, de nuestras circunstancias, Dios tiene que imprimir su carácter. La presencia del Espíritu Santo tiene que llenar la mente, el corazón y todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando el hombre y la mujer se da cuenta que ha sido egoísta, que ha buscado sus propios beneficios y que no ha tenido el mayor esfuerzo de revelar a Cristo con sus palabras y acciones, ese hombre y esa mujer tienen que arrepentirse, pedirle perdón a Dios, reconocer el pecado del egoísmo y de la incredulidad, porque el egoísmo tiene una variedad de manifestaciones. El egoísmo no solamente se manifiesta con el materialismo, no solamente se manifiesta con la codicia y la avaricia, que eso va reflejando, evidentemente, va reflejando el egoísmo. Si no, mire lo que dice la Escritura. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, me permito leer el versículo 8 en adelante. Dice así la Biblia: si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, amar a Dios con todo el corazón, pero amarnos a nosotros mismos. El amarnos a nosotros mismos nos permite también amar a nuestro prójimo. Quien no se ama a sí mismo no puede amar a su prójimo. Entonces debemos amarnos a nosotros mismos en el correcto lugar, en la intención adecuada que nos muestra la Escritura. Para amar a nuestro prójimo, tenemos que valorar el amor de Dios. Tenemos que valorar la gracia de Dios, que su misericordia se ha extendido hacia nosotros y que todo lo bueno que pueda haber en nuestras vidas es porque su misericordia nos ha alcanzado y que nuestras vidas han sido bendecidas por el Señor. Pero una persona abatida, con sentimiento de inferioridad, que no desea vivir, que no quiere levantarse, que no tiene ánimo, una persona que tiene una autoestima baja, una persona que no se ama a sí mismo, que las circunstancias lo han abatido y que las circunstancias del pasado le han afectado, que no se valora a sí misma. Es muy difícil que esa persona pueda amar a los demás, porque se encierra en sí misma, se siente víctima de las circunstancias, no se ama a sí misma. Hay aspectos de su propio cuerpo, de su propio físico, que las rechaza, porque no se valora en base al amor de Dios, a la aceptación de Dios, al perdón de Dios. Por eso cuando las personas equivocadamente piensan que si Dios me ama, es porque Dios ha encontrado algo bueno en mí, pero sin embargo no hay nada en nosotros que haya sido el motivo con el cual Dios se acerca a nuestras vidas. Este amor de Dios, este amor agape, surge de la propia santidad de Dios y por ello es de una profundidad insondable. Mucha gente en su ceguera espiritual piensa lo que acabo de mencionar, que Dios le ama porque ha encontrado algo bueno, y hay personas que se sienten buenas en ese concepto religioso. Pero cuando uno va a la Escritura, ¿cuál es el diagnóstico de Dios al pecador? Hombres que sacan pecho, hombres que levantan sus hombros arriba,
hombres que tienen una apariencia de mucho orgullo por todos los bienes materiales que han logrado o la influencia que han logrado. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura, el diagnóstico divino es totalmente contrario. Y Él dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el diagnóstico, que el hombre ha transgredido la ley de Dios. La solemne acusación que nos hace Dios está expresada en el libro de Isaías, en el capítulo 1. Miren lo que dice esta solemne acusación que Dios hace de esta manera. El versículo 5 del capítulo 1 dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas ni suavizadas con aceite. Esta enfermedad en el ser humano es muy contagiosa. Todo lo que toca lo contamina. Todo lo que toca lo vuelve impuro. Aun cuando las obras de los hombres sean buenas, en este sentido religioso, y que las obras que las personas hacen puedan ser dignas de consideración, sin embargo, las obras humanas no van a proporcionar el perdón eterno, ese perdón eterno, esa vida eterna que Dios nos ofrece. La Biblia es tremendamente clara. El hombre ha de ser salvo solo cuando acepta la obra que Cristo consumó en la cruz del Calvario. La mayor obra y la gran obra está expresada con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la gran obra que Cristo hizo para la salvación de la humanidad. Ningún hombre puede soslayar el compromiso que tiene con el Dios del cielo. Luego de haber aceptado esa obra magna de Cristo en el Calvario, el hombre es desafiado a andar en buenas obras. La reacción de un hombre salvado es andar en buenas obras. Pero sin embargo, el hombre no es salvo por las obras. Inclusive el profeta Isaías, en otro de los capítulos, él declara que las obras de los hombres para obtener salvación son como trapos de inmundicia. En el oriente, los leprosos eran desterrados como los escorpiones y las personas se mantenían a distancia. Nadie podía tener cercanía con un leproso. Pero sabe, la condición en la cual el hombre ha vivido ha sido representado con el pecado de la lepra. Pero sin embargo, el único que pudo tener contacto con los pecadores en esa condición de leprosos fue Jesucristo. Es el amor de Dios que no tiene medida. Es el amor de Dios. Los hombres se burlan, ridiculizan el Evangelio. Los hombres desdeñan y tienen una actitud negativa hacia Cristo y su Evangelio. Pero sin embargo, el amor de Dios se extiende dando la posibilidad a todo hombre y toda mujer. Porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El escritor Mac Lucado escribe en sus libros siempre anécdotas y experiencias de la vida real. Una de ellas nos cuenta de una madre y de una hija, María y Cristina. Vivían a las afueras de Río de Janeiro, una casa muy sencilla. Vivían con muchas limitaciones. Ella era una mujer de mucho esfuerzo. Cuando recién tenía unos meses, el padre muere, de manera que la madre queda viuda, cuidando a su hija. Y con mucho esfuerzo ella trabajaba fuera de casa. Su única motivación era
vivir con sencillez, porque no ganaba mucho, pero de esa manera poder vivir con su hija. Sin embargo, cuando su hija tenía 15 años de edad, comenzó a sentirse inquieta, comenzó a preocuparse y comenzó a manifestar unas quejas reiteradas acerca de las limitaciones que tenían. Comenzó a manifestarle a su madre que quería trabajar, que ella quería ayudarle a comprar algunas cosas de la casa. La madre le insistía que no era necesario, que aunque ganaba poco alcanzaba para los dos y que podían seguir viviendo con sencillez, y la animaba a seguir estudiando. Y cuando ya tenga más años y pueda lograr el cumplimiento de sus estudios, podría trabajar y de esa manera ayudar, que su buena intención iba a ser oída por Dios. Sin embargo, la niña se mantenía en una forma renuente y ese malestar comenzó a evidenciarse hasta que en una ocasión, después de regresar del trabajo, su madre se encuentra con la sorpresa: su hija no está. Y la hija ha dejado una nota. Y en esa carta que ha dejado le dice: no te preocupes, yo quiero vivir mi vida. Yo creo que puedo sola defenderme. No te preocupes. Quiero agradecerte todos los esmeros que has tenido por mí. Yo te quiero mucho. Y de esa manera se despidió. Esa madre no pudo dormir. Al otro día fue al trabajo y solicitó que le den sus vacaciones. Y esa madre salió en busca de su hija, sin saber dónde poder encontrarla, sin ninguna orientación. Solamente el amor en el gran Río de Janeiro. Era tan difícil poder ubicarla. Sin embargo, ella entró a un lugar fotográfico, se sacó una fotografía y dice que comenzó a reproducir esa fotografía y escribió en el dorso. En todos los lugares ubicó esa fotografía. Comenzó a buscarla en bares, en cantinas, en centros de prostíbulo, en diversos lugares, a ver si podía encontrar a su hija. Se terminó el día, llegó la noche, pero en muchos lugares dejó pegada esa fotografía que había escrito una nota en su reverso. Esa mujer, su corazón estaba desgarrado, lloraba continuamente y se imaginaba dónde podría estar su hija. Sin embargo, las semanas avanzaron cuando dice que sorpresivamente, ¿qué había acontecido? La hija regresa. ¿Pero cómo regresó? Ella dice que totalmente frustrada y demacrada, sus ojos de inocencia habían desaparecido, su vida marcada por el pecado y por las experiencias de dolor y de amargura, siendo tan jovencita. Ella dice que viene bajando de un hotel cuando encuentra una fotografía y siente la curiosidad por la apariencia, y la gran sorpresa era su madre que estaba en esta fotografía. Extiende su mano y toma la fotografía. Dice que su garganta se seca, comienza a llenarse sus ojos de lágrimas. Y en la parte de atrás se da cuenta que hay un escrito que dice: no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hiciste, no importa nada, regresa a tu casa, te estoy esperando. Y dice que esa hija volvió a su casa. Y la alegría en aquella madre que no miró la experiencia de amargura y todo lo que le había acontecido a esta muchacha, sino la recibió en sus brazos, y fue la alegría más grande. Una madre que desechó varias oportunidades para contraer matrimonio. Ella desechó cualquier compromiso conyugal con tal de manifestar el amor y la crianza a su hija. Pero su hija, como una criatura con la naturaleza caída, fue inclinada a tomar el camino desviado. ¿Cuántas veces Dios ha manifestado el amor de Dios al hombre réprobo, el hombre que se ha perdido, el hombre que ha caído en la bajeza moral?
Sin embargo, ¿cuántos hombres y mujeres han sido encontrados por Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres han experimentado el perdón de sus pecados? Pero es posible que usted no haya cometido grandes pecados. Es posible que usted tenga la tranquilidad de conciencia que no ha robado, no ha cometido actos que puedan avergonzarlo. Pero si usted no ha recibido a Cristo como su personal Salvador, usted está perdido. Usted está perdido. Por eso es que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que le puede salvar del pecado es Cristo Jesús. Entregue su vida a Jesús. Haga una decisión sencilla, pero trascendental. Una decisión básica, elemental, que yo la hice y todos los que seguimos a Cristo la hicimos en un momento. Aceptar a Jesús como nuestro personal Salvador. El libro de Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo murió para perdonar al hombre sus pecados, para perdonar a la mujer sus pecados. No importa cuál sea el nombre de su pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado de la indiferencia, el pecado de la incredulidad, cualquiera sea la forma de pecado, si usted rechaza a Jesús, usted será rechazado un día. Por eso es que la Biblia dice, todo aquel que me negare, palabra de Jesús, todo aquel que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor, yo estaré allí para manifestar que soy el Salvador del mundo y el Señor de señores. Hoy yo le animo a entregar su vida a Cristo. Si usted hace esta oración, su nombre será inscrito en el libro de la vida. Si usted cree esta oración que yo haré, su nombre será inscrito en el libro de la vida y usted pasará a ser parte de los redimidos, de los hombres y mujeres que, no importando su condición, aceptaron el perdón, el sacrificio de Jesús. Padre, perdona mis pecados. Te recibo como mi Salvador personal. Permite que las promesas de tu Evangelio se hagan en mí una realidad. Señor, sana mi cuerpo enfermo. Sana mi mente. Que mis pensamientos sean renovados por el poder de tu palabra. Señor, me amisto contigo. Me reconcilio contigo a través de la fe en Cristo. Me arrepiento de mis pecados y creo el poder de tu palabra. Me declaro hijo de Dios. Me declaro libertado por Jesucristo. Y me declaro sano por las llagas de Jesús. A ti la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta decisión, comuníquese con nosotros. Y usted como familiar, usted motive. Vamos a orar por las personas que no conocen a Jesús. Le animo a seguir participando, invitando a otros a conocer a Jesucristo.